Jorge Moreno presenta en RCH Radio la nota del momento. La impresión que tengo de una reciente reunión de hace apenas unas horas, pues es positiva en primerísimo lugar, esa es la realidad. Yo creo que en un momento en que los Estados Unidos y América Latina en general, que empieza alrededor del tema del Caribe. Caribe es nuestro territorio, le llamamos así, nuestro mar de paz, por la historia que representa, es un encuentro de culturas. Vio pasar una conquista, ha visto invasiones y revoluciones. Y en mi opinión es el sitio geográfico donde alguna vez volverá a haber un renacimiento, precisamente por la fuerza cultural que representa unas unidades de la humanidad diversa que han llegado allí, porque con nuestro país, con Venezuela, con la misma Ecuador, que no tiene Caribe, está cerca, con Panamá, Centroamérica, etcétera, las islas antillanas, grandes y pequeñas, somos el corazón del mundo. Cualquier ubicación del mapa mundi, con América en el centro, muestra que el punto más equidistante geométricamente, el más corto entre todos los continentes, somos nosotros. Y en esa medida no somos una especie de lejanía aparte, sobre la cual no sucede mayor cosa, sino somos como el ojo de un huracán, de los muchos que se producen en el Caribe. Y ahora lo estamos viendo en la práctica. Un mundo que después de pasar por el genocidio en Gaza, que aún no ha terminado ni ha sido juzgado, su ojo del huracán se desplaza al Caribe, casi de la misma manera, golpea Caracas y amenazaba a Colombia, el centro del mundo. Y eso hace temblar todo el mundo, porque es el centro del mundo. No solo geográfico, sino vital. Porque si algo caracteriza a nuestra antigua Gran Colombia, es que somos potencia mundial de biodiversidad natural e humana. Por eso los acontecimientos son importantes. Me parece muy positivo que la reunión de esta mañana pues haya salido con un aire optimista y positivo. ¿Qué siento yo de lo que vi, de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. Líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras más posiblemente construibles. Entre todos nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. Incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas. Y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo.
concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces. Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse poder, como Bolívar pensó que podríamos ser. Y por eso allí hablamos del flujo de la energía, el flujo de las gentes, la necesidad de que eso se libere de cualquier coerción, las posibilidades que ya tenemos porque lo preveíamos antes con nuestras empresas de petróleo públicas, con nuestras empresas de energía limpia públicas. Incluso pude contar algo que quizás no se sabía, y es que desde el norte de la Guajira, en la Guajira misma, podemos tener energía limpia, eólica y solar para toda Colombia, para toda Venezuela, y aún nos queda para exportar. Que una empresa de Estados Unidos se atrevió con nosotros a construir la planta más grande de hidrógeno verde de América Latina y está lista para exportar. Que puede ser seducible Estados Unidos si sabe matemáticamente que el potencial de energías limpias de toda América del Sur, no solo nuestras, pueden un 100% y durante mucho tiempo limpiar la matriz energética de los Estados Unidos. Y ese paso sería indudablemente un paso, ese sí, no un gesto apenas, sino un hecho científico, económico, histórico real de superación del colapso climático que se avecina, producido por el modo de energía. Y sobre esa base se puede construir cualquier pacto en las Américas. El regalo que me dio del, ¿cómo se llama?, la gorra roja de por una gran América es hacer América grande en español, y yo le puse con un esfero que había ahí, como una colección, le puse ese, hacer las Américas grandes. Y eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre dos civilizaciones diferentes, porque América Latina es una civilización diversa en sí misma, y la civilización que aquí se ha venido construyendo también a través de una historia diversa y difícil como todas las historias, y que eso se llama un pacto por la vida. Exactamente, es un pacto por la vida, y solo la libertad puede crecer en la vida misma. Entonces creo que ese es un paso pequeño, pero distensiona la posibilidad de una gran hoguera humana y vital, precisamente en el corazón del mundo. Y ahí la importancia de la reunión. ¿Pueden dejar ahí? Gracias, presidente. Hemos hecho una selección de medios que van a preguntar, entre medios de Colombia y medios internacionales. Les pedimos que Noticias RCN. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queremos saber más sobre esas posibilidades de las que usted está hablando, que ya hay en Venezuela con la reactivación de la que usted conversó con el presidente Donald Trump. Usted mencionó en declaraciones a la prensa de la participación que podría tener Ecopetrol, que podría tener monómeros, y también ya sabemos el contexto de petroleras estadounidenses que han pedido a la administración Trump que haya seguridad en el terreno venezolano para que ellos puedan operar. Pero también la administración Trump ha dicho que no hay ningún tipo
de seguridad que operan en cualquier lugar del mundo y que no ofrecen garantías de este tipo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Ecopetrol va a tener algún tipo de garantía para poder operar en Venezuela como base y de qué posibilidades reales estamos ya hablando? Y en segunda instancia, usted también conversó sobre la situación entre Colombia y Ecuador con el presidente Donald Trump y ha pedido que sea él quien medie en medio de Daniel Noboa y de usted mismo. ¿Cuándo empezaría esto? ¿Ya hay alguna fecha de pronto prevista para una reunión entre ustedes, entre delegados de ambos países, o que sea una lucha en los tres frentes contra el narcotráfico? Gracias. Bueno, digo los dos temas, que el económico y el narco, que tiene que ver, porque lo que puede desestabilizar las dos fronteras colombianas es mención por usted, que en su ley Ecuador agregaría otras, agregaría las del mar, Haití, Panamá, República Dominicana y otras. Es el narcotráfico y es un tema específico y que tiene que ver con la economía. Indudablemente, entre más se reactive económicamente el nororiente colombiano, el norte colombiano y el occidente venezolano, menos narcotráfico. Entre más se reactive el sur colombiano, sur occidente colombiano y el norte de Ecuador, más tendremos la opción de cerrar las puertas del narcotráfico. Hay un juego que hay que implementar básicamente. Si la gente no tiene con qué comer, no tiene otras opciones en las selvas, en las montañas, en lugares donde no llega una carretera, donde para transportarse duran 12 horas para sacar un producto agrario legal a un mercado, pues lo que habrá es narcotráfico. Entonces, en los dos rieles hay que actuar. Ya hablé de cómo se puede articular, que no es como Ecopetrol entra a Venezuela, ese es un tema posterior, quizás. De hecho, quien está en Colombia es Venezuela, porque Monómeros es propiedad de Venezuela, pero su planta está en Colombia. Lo que se trata es cómo se articula en la misma frontera. Es que es ligar unos tubos, hacer así, chin, 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 así como haces el tubo. No debo decir chin, chin, porque no es sino hacer, como en tu casa, los plomeros, se cierran los tubos, si pasa el gas. O puede pasar petróleo relativamente fino y se refina en nuestro país, o puede seguir hacia puertos y deben ganar los tres países, Venezuela, Colombia, y hacia consecuencias menos nefastas. O los productos del petróleo. Esa interrelación económica está hecha desde hace mucho tiempo y no se ha podido poner en funcionamiento por los problemas políticos. Tanto Venezuela como Colombia, como los mismos Estados Unidos, han perdido, realmente habría que hacer ya el cálculo económico durante todos estos años, por bloquearnos. El mismo Trump lo dijo, y me sorprendió porque yo tenía otras ideas, pero ¿por qué pusieron las sanciones tan tontas? Yo también digo lo mismo. ¿Y eso para qué? Matarnos de hambre. Sí, soluciones para el conjunto. Es lo más antieconómico e irracional que he visto. Por eso lo primero que hice cuando llegué a la presidencia fue abrir la frontera. Hoy 1.500 millones de dólares cruzan y puede ser mucho más, y lo que cruza es fundamentalmente comida. En cambio, lo que cuando se cerró la frontera, lo que más se comerció entre los dos países fue cocaína. Es irracional lo que se hizo. El trabajo sobre ya el narcotráfico que hace una parte de su pregunta, pues volví a repetir lo mismo, hay que ir sobre los capos. En Estados Unidos hay una creencia, incluso penetra cuerpos de inteligencia y la política, igual en Colombia, que los capos son los que andan de uniforme y fusil en Colombia.
con los diferentes alias que tú como periodista colombiano conoces. Esa es la segunda línea. La tercera. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia. Y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Por eso hace el domingo que pasó, que no hace sino 2 días, nosotros, con inteligencia naval colombiana, con inteligencia de la DEA, articulándolas, capturamos un submarino cerca de las Azores con 10 toneladas de cocaína dentro. No murió nadie. Su dueño, conozco su nombre en este momento y estoy esperando que lo capturen, y no está en territorio colombiano. Y así, por un barco de 2 toneladas, también el día sábado. Es decir, que apenas en 2 días, 3, casi que hemos capturado, incautado 15 toneladas de cocaína, sin muerte. Pero en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados. Son 2 métodos diferentes, 2 maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico. Una brutal interesada, que más bien lo que termina es promoviendo poderes mafiosos y narcotraficantes. Y otra inteligente, que va y es eficaz. Y se lo dije al presidente Trump: si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos, hoy por miles, y aquí está la responsable del programa, Gloria, que te puedes presentar, levántate un poco, están logrando que miles de campesinos arranquen ellos mismos de raíz la hoja de coca, la mata de la hoja de coca. Y esa es la manera más eficaz de erradicar. Lo demás es mentiras, porque cae un veneno encima de las hojas, no acaba la vegetación, la mata, la especie, y vuelve y nace más productivo. Y tenemos así que las trae la experiencia misma, que en Colombia es altísima, y que se junta con el mundo y se quiere ofrecer al mundo, y cuando se junta con inteligencias también con experiencia, somos eficaces. Por eso mi gobierno es el que más miles de toneladas de cocaína ha incautado en toda la historia de la humanidad. El que más ha extraditado personas colombianas por estar metidos en ese tipo de negocio, pero el que puede decir que menos mata como gobierno, el que puede decir que puede enseñar y puede aprender rápidamente, el que puede decir que tiene su mano ofrecida a Venezuela misma, a Ecuador, a México, a Inglaterra, a Emiratos Árabes Unidos, a Albania y al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, para lograr derrotar una gran multinacional transnacional del crimen, cuyos grandes capitales no están en Bogotá, y cuyos capos, algunos colombianos, la mayoría no colombianos, podrían llenar de fentanilo el mundo, con el peligro que eso representa realmente para la especie humana, y podrían ser eficaces en detener los jefes de la gran transnacional del crimen que hoy tenemos, multinacional, como decimos los colombianos.
presidente, pregunta David Colbert de CNN y se prepara Carlos Ruiz de RTBC Noticias Colombia. Les pedimos a los colegas que por favor solo una pregunta. Hola, muy buenas. Acabo de ver algunas fotos con usted y el presidente Trump y de verdad parecen ustedes como gran amigos. Y bueno, el mensaje del presidente que dice fue un gran honor, pero hace solo un mes, ¿no? Había una, como dijo usted, una tensión, ¿no? Una guerra de palabras. Entonces, ¿qué cambió? If you look at the photos, it seems that you and President Trump are great friends. That there are no differences between the two of you, and yet, when we go back just a month, as you mentioned, there was a real tension between the two countries. So my question is, what changed? Con algo de optimismo, sobre todo América Latina, que es donde primero tiene efecto este tipo de noticias, y yo creo que más lejanamente el resto del planeta puede ver otro camino. Hace un mes nomás, yo me remontaría cuando estuve en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, el año pasado. Lo que había era prácticamente ya la cercanía de una guerra total. Yo mismo me atreví a proponer en Naciones Unidas, bajo la inmunidad del Tratado de las Naciones Unidas, que parecía que no quedaba otra alternativa que construir un ejército de salvación y entrar a Palestina a defender Gaza. Eso obviamente fue recibido por quienes están desde otro punto de vista mirando el problema como una agresión, y no lo es. Si usted observa bien qué pasó en esos días siguientes, no por mí, no por lo que dije, sino por la realidad de la tensión mundial contra un genocidio, es que salieron multitudes en Europa y en Estados Unidos y en muchas ciudades del mundo, incluida Bogotá, Medellín, donde golpearon a nuestros manifestantes. Pero en el mundo salieron multitudes. Las palabras dichas en la Asamblea de Naciones Unidas por muchísimos dirigentes que fueron mostrando, incluidos europeos de la OTAN, que la salida del genocidio estaba aislada en la humanidad, se acompañó por multitudes en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en Asia, etc. Palabras y multitudes. Y lo que había era dólares y misiles. En cuestión de días cambió. El mismo Trump le dio de cambiado nomás. Claro que tenemos que discutir mucho de lo que ahora acontece en Gaza. La solución no está ahí, pero ya no la lluvia de bombas calientes y los centenares y centenares de niños que a diario morían asesinados. Sigue el debate y sigue, y no voy a ahondar en esto porque no es el problema de la conversación, pero muestra cómo en días puede cambiar el mundo. Decía un periodista neoyorquino muy famoso a principios del siglo XX. Entonces, lo que está viendo ahora obviamente no tiene la misma importancia. La vi mucho en los días que siguieron la Asamblea de Naciones Unidas. Hoy hay un debate mundial para todas las civilizaciones del mundo. ¿Cuál es el papel de Europa? ¿Cuál es el papel del mundo árabe en este momento? ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas cuando nos acercamos a una nueva elección de secretario general o secretaria? ¿Cuál? No mostró incapacidad, no es necesaria una reforma. ¿Vamos camino a la barbarie sin Naciones Unidas o vamos camino a algo superior a Naciones Unidas que congregue más la hermandad humana, el diálogo de civilizaciones? Son temas que aquí no ni era la reunión para discutirlas, pero ábrese esos caminos. El presidente
presidente de Estados Unidos recibió en su casa a un presidente latinoamericano, no soy el primero, no seré el último, y hablamos de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionar. Él no cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco, pero es que cómo se hace un pacto. Un pacto no es entre hermanos gemelos. Un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana. Y se puede hacer en días, sí. Yo vi hacer la paz en Colombia. Yo mismo fui protagonista en 3 horas. Y me volvió presidente de Colombia. Presidente, muchas gracias. Pregunta Carlos Ruiz de RTVC, para Karen León de Washington. Gracias, señor presidente. Pues yo entiendo perfectamente que usted no vino a hacer una gestión personal, pero el hecho de que usted salga optimista, positivo de esta reunión con el presidente Trump, ¿cree que el presidente Trump cambió de opinión frente a lo que pensaba de usted? Hasta el punto de que, por ejemplo, lo va a sacar de la lista Clinton, de la lista OPAC. Yo no pregunté eso. Usted sabe, conoce mi vida y sabe que buena parte de mi juventud no ha necesitado ni de bancos ni de chequeras. Y por eso no me preocupa mucho. Sí le dije que es preferible. Y uno no puede actuar bajo chantajes. Haz esto, si no pasa esto, no, ni por decimos, ni por el chile. No actuamos bajo chantaje. Y las fotos, creo, el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, punto. No personales. Ni él me habló de sus negocios, ni yo de los míos, que no tengo. Pero sí lo invité a Cartagena, que le dije que era un lugar muy chévere y bello para estar y vivir. Pero en relación a lo que usted dice, no hablamos de eso. Las consecuencias son lógicas desde el punto de vista personal, y digamos no me hice elegir para ver si me va mejor o peor como individuo. Muchas gracias. Pregunta Karen León de Washington para Catherine Ávila de Milagro. Thank you. Last year, when things were not going very well between you and President Trump, the United States, President Trump said that he was canceling all United States aid to Colombia. And you later responded that you were canceling intelligence cooperation with Colombia. Are those things off the table now? Thank you. Yo nunca cancelé, dije, anuncié sí, pero nunca cancelé las cooperaciones de inteligencias porque las aplico. Dado la característica multinacional de los flujos hoy de sustancias psicoactivas, que he pedido a Marcela, que está aquí, también puede presentarse aquí. Marcela Tovar es científica de las más reconocidas en el mundo en relación a estos temas de lo que se llaman sustancias psicoactivas, que es ahora nuestra embajadora en Viena y allá tiene que librar en la Comisión de Drogas de Naciones Unidas una batalla, porque lo que tiene que decir qué es sustancia psicoactiva, qué es negativo para el ser humano o más o menos negativo, qué es un veneno mortal, es la ciencia, nada más, no es el prejuicio, es la ciencia. Y ese es el papel que tiene que librar en ese seno de discusión de la humanidad, que está atravesado por mucho prejuicio y por una historia que en Estados Unidos se conoce más incluso que en Colombia, sobre persecuciones que no debieron darse y persecuciones que hay que dar
capo de capos del narcotráfico debe ser perseguido hasta en la ciudad más lujosa del mundo. Punto. Si la idea de libertad de mercado se impide esa persecución, no estamos haciendo nada. Pero si un campesino es perseguido porque no tiene con qué comer y no puede sembrar sino una vegetación que era conocida desde hace miles de años y no nadie podría decir que hizo daño, entonces ¿por qué le cae una bomba encima de su casa? O le queman su casa, o lo llevan preso. Esa no es una lucha eficaz. Y lo que tiene que hacer Mercela, porque este es un tema mundial, no de los países, es enderezar esa lucha y apuntar donde es. Si la inteligencia no dirige el fusil apunta incluso contra ti mismo. Pero si la inteligencia dirige el fusil, sabe a dónde apuntar. Y no se apunta al pobre, que no tiene la culpa. Se apunta al poderoso, que hoy puede dominar el tráfico de mujeres, de niños, de órganos, de armas, de sustancias supremamente venenosas como los insumos del fentanilo, el internet que llaman oscuro, al cual solo se puede entrar si eres mega millonaria, y lo que ves es la barbarie contra la especie humana por placer. Todo ese tipo de adicciones que no tienen que ver sino con la incapacidad de amar y la soledad absoluta que ciertos sistemas sociales construyen sobre el ser humano, importante para consumir pero no para sentir, pues te lleva a estas situaciones graves. Y entonces esto se resuelve con ciencia, con acción y con amor. Cómo la sociedad de los Estados Unidos deja que un sector muy importante de su sociedad consuma fentanilo, que hoy nos atemoriza a todos. No soy científico, no soy psicólogo, pero yo podría decir que hay un camino, y es con mucho amor, no con seres solitarios sin amor. Y es un poco mi consejo, pero bueno. Gracias, señor presidente. Gracias. Presenta pregunta Catherine Ávila de Blue Radio y se prepara Eric Basay de Perú. Presidente, buenas tardes, estamos en vivo para Voz Populi de Blue Radio. Le pregunto, usted tengo entendido que llevó cifras para demostrar que las mediciones de la ONU sobre los cultivos de hoja de coca en Colombia pues son erróneas. A Colombia se desertificó en materia de lucha antidrogas. Hablaron de la posibilidad de volver a certificar al país en ese sentido, y le pregunto también, a usted lo incluyeron en la lista OFAC, argumentando que su política de paz había promovido la producción de drogas en el país. También están investigando a su esposa, al ministro Benedetti. Le hablaron de pruebas jurídicas en algún momento para haberlo metido en esa lista. Si hubiera prueba jurídica no estaría aquí hablando. Entonces eso no existe. Yo estoy en la lista OFAC, en mi opinión, pero por lo que dije en Nueva York. Han intentado construir eso, pero fracasan una y otra vez, y eso no es la materia de lo que yo quiero hablar aquí. Ya escribir un libro. Pero el tema concreto es la FARC no funciona como un instrumento antinarcotráfico si no es complementada por una persecución de capitales a nivel mundial. Lo demás es simbólico. Produce unos daños personales, pero no acaba el narcotráfico, como ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo perseguir los capitales de los capos a nivel internacional? Ese es el objetivo que me parece fundamental. Y cómo capturarlos. Una utilización política de este tipo de instrumentos no lleva sino a dejar en la impunidad el verdadero narcotráfico. Y en eso, digamos, hay que impedir que en el afán político que tienen las sociedades, en sus luchas políticas, en su propia divergencia,
se utilicen tratados internacionales e instrumentos que tienen un objetivo para resolver otro. Porque al final terminaremos en una confusión que hace inservible los instrumentos que hemos construido para luchar contra el narcotráfico propiamente. Entonces, digamos, el tema OFAC no nos interesa a nosotros, ni como familia. Y lo que nos interesa mientras seamos gobernantes de mi país, en el periodo en que el país ordenó que fuera presidente, es que podamos dejar un camino mejor de lo que venía recorriendo Colombia. Las cifras de un DOC, que es la primera parte de tu pregunta, un DOC, bueno, como se llama, del Consejo de Drogas de Naciones Unidas, son malísimas desde hace más de una década. Y uno de los temas de acuerdo con los Estados Unidos, su gobierno, es que tiene que haber una verificación científica independiente. Si nosotros decimos nuestro campesinado va a sustituir arrancando de raíz las matas de hoja de coca y reemplazarlas por cacao, coca o café, se verifica científicamente y no por nosotros, para no engañarnos. Si de verdad lo que hemos propuesto es que en corto plazo, marzo, acaba de salir un comunicado, aquí está en Colombia, de una de esas organizaciones que viven de eso y se arman y son violentas, que ya está dispuesta en marzo a que se quiten 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas de hoja de coca. Eso es el 10% de lo que suma la UNDOC. Solo una. Yo lo que quiero apenas regrese a Colombia es ni siquiera que lo digan organizaciones armadas, sino desatar un movimiento campesino, social campesino, que se libere con o sin permiso de cualquier organismo armado que aparezca ahí financiado precisamente por la cocaína, sus dueños, porque la cocaína no financia, sino los dueños de la cocaína. Es que Colombia pueda decir, es que estamos a un paso de ello, que nos desnarcotizamos en nuestro sistema económico y que el mundo ojalá compre café colombiano, cacao, coco y productos industriales de Colombia, y que ese es el camino para que no se siembre más hoja de coca con fines mercantiles en el mundo. Hoy ya tienes una noticia de una de esas regiones en el sur, en la frontera con Ecuador, que dice somos capaces hasta marzo, de aquí a marzo, de quitar 30.000 hectáreas en Nariño y Putumayo, frontera con el Ecuador. Verifiquemos. No digo que creamos, no. En marzo se verifica, y si uno de ellos está preso, se va a las cárceles de Estados Unidos por mentir. Pero si llega a ser cierto, Colombia ha descubierto un camino pacífico para erradicar los cultivos de hoja de coca, y puede ser mostrable a los países que tengan ese problema y a quienes consumen. Pero Colombia no consume cocaína, los porcentajes son mínimos, ni fentanilo, ni produce fentanilo. Los consumidores en gran número, en donde estén, sus gobiernos tienen que analizar el porqué del consumo. ¿Qué lleva un ciudadano o ciudadana joven a veces a perderse en el mundo del fentanilo? ¿Por qué se suicida y por qué hay suicidio en masa? Tema en el que no me puedo meter porque yo soy el presidente de Colombia y no veo otro presidente del mundo. Gracias, señor presidente. Pregunta Eric Basail, de Político, y se preguntará Luis Eduardo Maldonado, de Caracol Noticias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, señor presidente. En cuanto a la desertificación de Colombia, articuló el presidente o el secretario Rubio algunos datos, algunas cifras, algunas metas que tiene que lograr Colombia
antes de que cambien la designación en la lista de majors? Muchísimas gracias. Yo no conocía personalmente a Rubio. Había ahí algunas personas que conocía, una y otra, la mayoría no. Pero la conversación fue con Trump. Básicamente eso, y de lo que dijo Trump en la reunión es que él no cree en sanciones, que no las ve en este caso particular, no las ve racionales. Y yo creo que tiene razón, es lo mismo que yo pienso. Este no es un camino de sanciones, este es un camino de libertad. Eso me enseñó Simón Bolívar y creo que enseñó aquí también Washington. Este es un camino de libertad, y es sobre la base de la libertad que se construyen las verdaderas soluciones. Lo demás no construye sino un camino en donde no queda sino el explosivo, la bomba, los muertos y la sangre. Bueno, gracias. Gracias, señor presidente. Presenta pregunta a Luis Eduardo Maldonado. Todavía. ¿Cómo me la deja por fuera, presidente? Semejante viaje me deja por fuera. ¿Cómo? No, presidente, yo quiero, usted está hablando de Ecuador. Su solicitud concreta, su petición al presidente Trump, ¿cuál es? Lo quiere poner a trabajar para superar esta guerra económica con Ecuador, pero el papel de él, ¿cuál sería? Y podemos entender con todo lo que han dicho, porque es que el presidente Trump habla maravillas de usted, firmó mensajes muy positivos, usted está hablando muy bien de él. Aquí nace una nueva era diplomática, política y económica de los países, ¿con alguna condición? Yo creo que nace un camino, sin caer en vanidades, ¿no? Porque usted sabe que la soberbia es mal compañero. Y la codicia peor, la codicia mata la vida. Pero aquí nace es un camino, o se fortalece, porque nunca ha desaparecido en realidad. Nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, porque tenemos nosotros un poder, solo que es diferente, se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él. No conozco poco el inglés, entonces pues ahí me traduzcan, pero y me comprometo a aprender inglés después de que salga la presidencia, porque tendré tiempo. Pero es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones alrededor de problemas concretos. El futuro, la hermandad humana, si la Nación Unida sirva o no, es algo que tenemos que encontrar para después. Pero el camino nos enseña que ese después se puede encontrar precisamente hablando. Como son los seres humanos, cómo resuelven los problemas los seres humanos, a golpes, a sangre, venganza. Y los pueblos latinos sí que nos perjudica ese ancestro de la vendetta. No, se solucionan hablando. No es la vendetta, es hablar. El único remedio contra la vendetta es el amor y hablar. Y hablando nos entendemos los seres humanos, y eso es lo que hemos mostrado. Esto no es nuevo, es simplemente una nueva demostración de que se puede. Presidente, nos queda una última pregunta. Ecuador, presidente. Quería ir una Presidente, Bateman, corazón de amor. Pregunta con Bateman sobre la masacre de la base de la banda terrorista de los hermano, usted hace un gesto que entiendo, pero pediría disculpas por primera vez, pediría perdón a la que habla la muerte. Primero, no es primera vez, esta es como la 134ª vez que usted no conoce, pero ¿sabes qué hice? Déjame hablar, hermano, un momentico, porque yo te escucho y debes dejarme contestar. Pero una de las cosas que hicimos en la reunión, porque de eso se trata, no de quién mató a Jorge Luis Gaitán,
no de quién asesinó 6.000 militantes de la Unión Patriótica, no de quién asesinó a Carlos Pizarro, no de quién me torturó a mí en la cárcel. Ojo, pero ¿cuál fue lo que le dijimos a Trump hoy? Le pedimos en una carta escrita en inglés, que saque, ¿cómo es el nombre? Saque a la luz pública, desclasifique todos los informes que en la inteligencia de Estados Unidos hay sobre los hechos de la historia de Colombia. Me preguntó Trump, ¿es que nosotros fuimos culpables? Digo él, yo dije, no creo. No aparece en nuestros registros. 9 de abril de 1948, que inició la muerte de 300.000 colombianos. Genocidio en Colombia. 2. La toma del Palacio de Justicia, primero por el M-19, segundo por el Ejército, que está en curso en unos hechos donde murieron otros 200.000 colombianos. En Colombia hubo un genocidio que aún no termina. Y nuestra labor en construir la paz, que yo hice personalmente con el comandante Carlos Pizarro, es frenar el genocidio que hay en Colombia y en cualquier parte del mundo. Bueno, gracias. Gracias, señor presidente. De esta manera finalizamos esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos los colegas. Jorge Moreno presentó en RCH Radio la nota del momento.